Pues vamos a continuar hoy con nuestro mensaje, ¿verdad? Del domingo pasado. Exactamente, la sobremesa, ¿verdad? Que estábamos viendo. Esa última sobremesa que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, donde veíamos que se suscitaron algunas discusiones, ¿verdad? En esa sobremesa después de la última cena de nuestro Señor con sus discípulos. Y la vez pasada les comenté que había 5 aspectos, ¿verdad? Que el Señor iba a hablarle a sus discípulos en esa última sobremesa, tomando la oportunidad de que iban a estar juntos por última vez. Entonces, Él iba a hablar con ellos en ese ambiente tan relajado, ¿no? Más íntimo que son las sobremesas, ¿no? Cuando nos reunimos en familia, ¿no? Amigos a comer, después lo que se pone mejor es la sobremesa, ¿no? ¿Verdad? Es donde se puede ya estar platicando más. Cuando estás comiendo, bueno, pues estás más entretenido disfrutando, ¿verdad? Del banquete. Pero ya posterior a eso viene la sobremesa y nos sentamos y charlamos, ¿verdad? Ya de manera más informal, más íntima, ¿no? Entonces ahí el Señor va a aprovechar este tiempo y les va a mostrar estos 5 aspectos, ¿no? Que tenemos aquí. Primero, un pronunciamiento y una corrección, que fueron los que vimos la semana pasada, ¿no? Y hoy vamos a ver estos 3: ánimo y aliento, predicción y un cumplimiento profético. Les va a mostrar qué es lo que se va a cumplir con lo que les va a anunciar, ¿verdad? Y veíamos el domingo pasado que después de precisamente el pronunciamiento sobre la traición, ¿cuál fue el pronunciamiento que el Señor Jesús les hace saber? Que uno de ellos que lo iba a traicionar, ¿verdad? Lo iba a traicionar, ¿sí? Y después de ese anuncio tan triste, vemos que el Señor sabía perfectamente cómo, de manera sabia, como siempre lo hacía, cómo iba a poderles dar una enseñanza a través de eso y cómo iba a corregir su pensamiento, porque recuerdan que después del pronunciamiento, ¿qué sucedió? Una discusión entre ellos, ¿no? Les avisa que uno lo iba a traicionar y empiezan a discutir a ver quién iba a ser él, el mayor, ¿recuerdan? Mostrando que, pues su naturaleza humana, ¿verdad? Que eran completamente como nosotros, ¿no? Humanos, porque parecía increíble, ¿no? Después del anuncio tan importante, la gravedad del asunto que el Señor les estaba diciendo: uno de ustedes me va a traicionar y me va a entregar. Híjole, que de repente se pusieran a discutir sobre cuestiones de ellos, ¿verdad? A ver, por su propia gloria, ¿verdad? A ver quién iba a ser mayor y a ver quién le tocaba en el reino. Será algo que dices, ¿cómo es posible que pueda suceder, no? Pero estaba ahí, estaba sucediendo, ¿sí? Y entonces el Señor, pues, va a tomar eso, va a aprovechar ese momento. Y veíamos, ¿verdad?, que de manera increíble, eh, a pesar de que ellos querían tener una posición de liderazgo, el Señor Jesús ahí toma esa situación, esa discusión, y les va a enseñar, corrigiendo con autoridad y sabiduría, y les va a decir que el que quiera ser mayor, el que quiera tomar una posición de líder verdaderamente, tenía que ser el menor, ¿verdad? Tenía que ser menor, el que sirve, estar como un siervo, ¿no? ¿Sí? Recuerdan que les decía, ¿no? El Señor les hacía una pregunta, les decía: quien se sienta en la mesa, ¿no? Es ¿quién es, el Señor o el siervo, ¿no? Vamos a verlo, el 27, para recordarlo, ¿no? Él les decía, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues sí, ¿verdad? O sea, ni modo que el que va a comer pues esté parado, ¿no? Y sirviendo, ¿no? Pues se sienta y el otro, el siervo, es el que le está atendiendo, ¿verdad? El que lleva los platillos, ¿no? Pero el Señor dice: más yo estoy entre vosotros como el que sirve,
¿sí? Con su propio ejemplo les iba a enseñar, les iba a dejar ver que él estaba así, como siervo, como el que sirve, como el menor, ¿no? Con su propio ejemplo. ¿Recuerdan que hasta veíamos el caso de Juan en el Evangelio de Juan que dice que hasta les lavó los pies, ¿verdad? Sacó el lebrillo y les lavó los pies a cada uno. Entonces, les estaba enseñando cómo tenía que ser un verdadero líder en el reino, en el nuevo reino que se estaba estableciendo, ¿no? Por supuesto, todavía les iba a faltar aprender muchísimas cosas, ¿no? Esto apenas les estaba siendo enseñado, profetizado, pero ellos iban a tener que aprender sobre el servicio más adelante con sus propias vidas, ¿no? Sería, sí, muy cierto que hasta el día de Pentecostés sus vidas iban a volver fructíferas, ¿no? Y efectivas para el Señor Jesús, cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que decíamos hace rato, se dan cuenta, no fue nada más así que de manera mágica y repentina el viento recio llegó y todos empezaron a hablar en lenguas y, ¿qué creen? Había habido 3 años intensivísimos de preparación. ¿Se dan cuenta? No fue así como que de buenas a primeras, por obra del Espíritu Santo, ellos empezaron a profetizar. No, ¿qué iban a profetizar? Lo que el Señor les había enseñado, ¿no? Su maestro, sino que iban a enseñar. El Espíritu por ósmosis les puso sabiduría y conocimiento. No, hubo 3 años, ahí lo vemos, cómo es el plan del Señor Jesús, 3 años continuos, día y noche viviendo con Él, recibiendo de Él, y además, ¿qué creen? Toda su vida eran judíos, ¿cierto? Ellos eran judíos. ¿Qué hacían los judíos? Aprender la Torá, ¿sí? Los niños judíos podían recitar pasajes de memoria, ¿sí? Porque ese era el Shema, ¿no? El gran mandamiento era que le enseñaran, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y todas estas cosas les decían, las enseñarás a tus hijos, andando por el camino, cuando te levantes, cuando comas, cuando en todo tiempo les repetirás la palabra. ¿Sí? Eso era el gran mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Amar a Dios y enseñárselo y repetírselo a tus hijos. Entonces, estos jóvenes discípulos, ¿qué creen? No fue, volvemos a lo mismo, no fue de repente que por ser el día de Pentecostés, como lo había prometido el Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron. No, desde niños conocían las Escrituras y 3 años estuvieron con el Maestro, aprendiendo y viviendo, ¿no? Viviendo lo que hacía y decía el Maestro, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ya entonces viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y sí, se llenan del Espíritu, ¿no? Y aparecen lenguas como de fuego, pero para que empezaran a hablar en otras lenguas, ¿no? En las lenguas de los que venían de otras nacionalidades, ¿no? De otros lugares, para hablarles en su idioma. Con una razón, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No ocurrencias, no era pues para que se viera padre que todo el mundo hablaba, pero nadie se entendía. No, dice, y todos los que estaban entendían en su idioma. O sea, me están profetizando, imagínense que llegaran ahorita de varias naciones, ¿no? Aquí, y que yo pudiera hablar y Elba les hable en alemán, ¿no? Y de repente la hermana Andrea le empieza a hablar en chino al chino y Moy al coreano. Y eso sería, ¿no? Con un propósito, pues porque, ¿no? Que pudieran entender, ¿ok? Entonces, es con un propósito sucede, pero con conocimiento, ¿verdad? Conocimiento previo que ya se habían recibido de parte de sus padres por medio de la escritura, de la Torah y el más fuerte y mejor, el más grande del mismo maestro, lo que habían recibido estando con él día a día, ¿ok? Entonces, nada, yo te diría, nada hace que un cristiano, un verdadero cristiano, se parezca más a su Señor o sea más útil para él, para sus planes, que el servicio para su Señor.
Ahí es cuando ellos iban a ver verdaderamente, ¿sí?, que eran sus discípulos. Porque aprender la clase, pues es bueno, ¿verdad? Y que te puedas aprender todo y que, como en la escuela, que te califiquen y salgas con un diploma y salgas con 10, ahora llévalo a cabo, ¿no? Llegas a pedir trabajo, dices, yo tengo esta licenciatura, yo tengo esta carrera técnica, lo que quieras. Ok, ya, órale. A ver, por favor, hazme, no sé, empieza a comprar acciones en la bolsa. Y ¿y cómo le hago, no? Pues, no, ya lo aprendiste, ¿no? O sea, lo más importante es que lo puedas llevar a la práctica, ¿no? Y que seas eficaz, ¿verdad? Entonces, eh, eso yo creo que es lo que de igual manera nos lleva en verdad a ser útiles para Dios, servirle a Él, empezar, ¿no? En la vida ya verdadera, en la vida diaria, llevar a cabo lo que aprendemos de Él, la palabra, ¿sí? Lo que nos enseña. Y vamos a ver que vienen aún más enseñanzas importantes en esta sobremesa, pero una de esas es precisamente lo que veíamos, ¿verdad? La corrección que les dio el Señor, les habló del servicio. Tienen que aprender a ser los menores, a servir a los demás. Si quieren ser mayores, háganse como el menor, como el más joven, como el más pequeño, así sean ustedes, ¿no? Y ahora vamos a ver el tercer aspecto que sigue hablando en esta sobremesa el Señor. Les va a dar ánimo y aliento, ¿sí? Les va a dar ánimo y aliento a sus discípulos. Así como el más experto consolador, ¿no? El Señor Jesús, Él es el más perfecto consolador, sabe bien cómo mezclar ánimo y aliento con lo que acababa de reprobar, ¿verdad? Con la corrección. Seguramente, pues sí se sintieron avergonzados con lo que les dijo, ¿no? El Señor. Oigan, a ver, están peleando por ser los mayores, están completamente equivocados, porque allá no funciona así. El que quiera ser mayor, hágase menor. Venían de la corrección, ¿verdad? De la disciplina del Señor amorosa, y ahí el Señor mismo les va a dar aliento y ánimo. La misma manera con la que nosotros debemos de disciplinar. Si disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que ser firmes en la corrección y posteriormente, ¿sí?, darles ánimo y aliento, ¿verdad? Aconsejarlos, hablarles, abrazarlos. Pero la corrección no puede pasar por alto, ¿no? El Señor dijo que el Señor los viera. Imagínense qué padre hubiera sido, ¿verdad? Que un buen padre, dice la palabra de Dios, es aquel que disciplina a su hijo, ¿verdad? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Es un mal padre, ¿no? Que los haya visto hablando y esto soñando con ser, estar en los reinos y ganar y ser mayores y que el Señor Jesús los hubiera visto y hubiera dicho, ay, déjalos, ¿no? No, el Señor Jesús corrige y les puso, no, con claridad, esto es lo que deben hacer. Pero después de la corrección les va a hablar con amor, les va a dar ánimo y aliento, ¿sí? Los había dejado expuestos primero a su orgullo, ¿verdad? Se veía su orgullo expuesto así. Los dejó o que se vieran ellos mismos, ¿no? Hijo, ¿qué somos, verdad? Así. Y después les va a dejar ver su buena voluntad para ellos. Sabemos que el Señor es el único justo, pero que además, ¿sí?, sí ejerce su justicia con fuerza, ¿no? Tiene vara de hierro, pero también es misericordioso y no nos paga conforme a nuestra maldad. Y esto es lo que va a demostrarles a ellos, ¿no? Sí, se comportaron mal ahí en la sobremesa, ¿verdad? Estaban como niños traviesos, ¿verdad? Diciendo cosas que no y los corregí, pero ahora les voy a mostrar mi misericordia, mi buena voluntad para su vida. Y es lo que vamos a ver ahora en Lucas. Vamos a leer primero Lucas 22 del 28 al 30, por favor. Lucas 22 del 28 al 30, ¿listos?
Muy bien. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Increíble, ¿verdad? El Señor les da este mensaje hermoso de ánimo y aliento. Qué mejor, ¿verdad? ¿Qué más aliento quieres? Que te diga yo también les voy a hacer partícipes de mi reino. Así como mi Padre me lo asignó a mí, así también ustedes, ¿no? A mí me asignó un reino, yo les voy a dar parte también a ustedes. ¿Quién se esperaría eso, verdad? Después de que pues, actuaron de una manera incorrecta, ¿no? Que de repente el Señor te diga, pero no se preocupen, ustedes estuvieron conmigo y van a tener un premio, ¿no? Yo creo que de pasar de sentirse desalentados, se debieron haber sentido ahora, hijo, tranquilos, ¿verdad? Ay, Señor, gracias, qué misericordioso eres, ¿no? Yo hubiera esperado que me dijera, ¿saben qué? Pues por cómo se comportan, no están preparados, no les voy a dar nada, ¿no? Era lo que se merecían, ¿no? Sin embargo, el Señor les va a mostrar precisamente algo que deja ver su misericordia y su amor. Sí. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces hemos pensado que perdemos la dignidad de ser parte del reino con nuestras malas actitudes? Yo creo que muchas, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, digo, híjole, Señor, no me merezco tantas bendiciones que me das, ¿no? Pero en verdad yo creo que así como hemos sentido ese desánimo a veces cuando andamos mal o caemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces te pregunto también, no has sentido el ánimo de parte del Señor, ¿verdad? Que te dice, hey, te vuelvo a levantar. Que te ve ahí caído y otra vez llega como un padre amoroso, ¿verdad? Te vuelve a levantar. Como cuando aprendiste a andar en bici o en patines, ¿no? Que te iba agarrando tu papá y ahí ibas, ¿no? Y tú ahí ibas dándole la bici y de repente, ¡bum! No te das cuenta que ya te soltó, ibas y salías por allá y ya te habías raspado todo. Y llegaba tu papá, te volvió a levantar, a ver, tranquilo, ánimo, ¿no? No pasa nada. Te limpia, te soba, súbete otra vez, vámonos. Y ahí, así, igualito. Es un padre amoroso que nos cuida, ¿verdad? Exactamente, gracias a su bondad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos dice, hey, tranquilo, yo ya pagué por tus iniquidades, ¿no? Ya pagué por tus transgresiones, ya está pagado. Pero es que hice esto, es que no hice el otro, es que me porté mal. Tranquilo, yo ya pagué, ya está pagado, ya está pagado. ¿Sí? Ya has creído en mí, yo soy la puerta de las ovejas. Ven, pásale, yo soy el camino al Padre, nos dice, ¿no? Ven, no te preocupes. Pero me desvié, ya iba por allá. No te preocupes, es por acá. Vente. ¿No? Es hermoso nuestro Señor, cómo nos cuida, cómo nos guarda. ¿Cuántas veces nos ha dicho, ya he preparado morada? ¿Sí? Ya he preparado morada en los lugares celestiales para ti. Señor, pero aquí ya no. He conocido gente que dice, ya no quiero vivir, ¿no? Porque le va muy mal. Tranquilo, no es aquí donde tú debes anhelar vivir. Es allá conmigo. Levántate, vamos. ¿Sí? Al ver estos hermosos regalos en verdad del Señor que nos hace día a día, podemos identificarnos ahí con esta situación de los discípulos, ¿a poco no? ¿No? Seguro se sintieron mal en ese momento, pero el Señor, mostrando su misericordia, a pesar de su naturaleza, ¿sí? El Señor sigue mostrándoles amor, ¿verdad? Por ahí he oído de repente algunos predicadores que dicen, Dios te ama tal como eres. Dije, no, pues la Biblia no dice eso. Y muchos lo dicen, ¿eh? Y lo van a escuchar y abran el internet y van a ver. Dios te ama tal como eres, así.
Eso no es cierto. Dios no puede amar al pecador. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Eso es otra cosa. Pero así tal como somos, así, ay, qué bonito mi hijo, ¿ah? Adúltero. Ay, qué bonito, vente. Y el otro dice, así me ama Dios. No es cierto, ¿no? Ay, ahí viene mi hijo el ladrón, ¿no? El mentiroso, míralo. El que no me busca, ay, mira, no es cierto, pero sí nos ama. O sea, no es que diga él ni se enorgullezca del pecado, al contrario, el pecado lo aborrece el Señor, ¿verdad? Pero dice, si yo te elegí, si eres mío, vas a ser tal cual como yo te planeé. Estamos trabajando, estamos quitando todas esas cosas de ti. Pero no es así como de que alguien pueda ya, dice, ya llevo 30 años en el Evangelio y sigo siendo el mismo. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Es que Dios así me ama. No, perdón, alguien te engañó, ¿no? Señor no puede convivir con el pecado. Él es santo, 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 es 3 veces santo, es santísimo. ¿Cómo va a estar, no? Llenándose de pecado. No, el Señor te está limpiando por misericordia. Por eso, por el medio de gracia que es el más grande, nuestro mediador, que es Cristo, tenemos que ser limpiados de nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces empezar esa vida de santidad con Él. Y el que nos está santificando es Él, precisamente, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿sí? Que ellos no fue lo importante su naturaleza pecaminosa que estaban mostrando, sino que el Señor los había escogido, ¿verdad? Que el Señor era quien les había dicho, ustedes son mis discípulos, ustedes van a caminar conmigo y van a sufrir las mismas pruebas que yo, sí, pero voy a estar con ustedes. Yo los voy a estar cuidando. Y así los cuidó durante 3 años, ¿no? Durante 3 años que estuvieron con él, nadie les puso un dedo, nadie los tocó. Nadie. ¿Sí? Sus 12 discípulos estuvieron cuidados por el Señor. ¿Ok? Por eso les dice, ¿no? En el 28, vamos al 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes, a quienes escogí, ustedes han estado conmigo. Y eso fue por su bendita voluntad. ¿Están de acuerdo? Él es quien los escogió, no ellos a él. No hubo ninguno de ellos que escogiera. Él los escogió a todos, ¿sí? Cumpliéndose así la voluntad del Señor en sus vidas. Se cumplía la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, en las vidas de ellos. Y lo mismo debemos considerar nosotros para nuestras vidas, amados. Que si Él es quien nos escogió, quien nos llamó para salvación, Él también va a ser quien nos va a cuidar hasta el final, ¿sí? Y que nos va a llevar hasta las moradas celestiales de su reino. Él es el que nos va a llevar. No hay otra forma de llegar allá más que por Él. Para nosotros es imposible. Ayer mi suegra le compartía a un señor en el súper, ¿verdad? Y le hemos compartido varias veces, pero parece que no. Y le dio otra vez un folleto, ¿no? Y el señor se le acerca y le dice, yo me tengo que ganar el cielo. Y dije, no. Y me dice, ya empezó a hablar con él. Y como nosotros ya lo conocemos, varias veces nos atiende, ¿no? Dijimos, pues ya le hemos dicho, pero no quiere entender, ¿no? Y es la idea que tienen las personas, ¿no? Yo me tengo que ganar el cielo. No, es por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia, no por obras, ¿verdad? Es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y es esto mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ellos se lo merecían? No, realmente no. O sea, estaban mostrando que no estaban preparados para que el Señor los pusiera en reinos. Personas que estaban viendo por su propia gloria, pues no, de esos gobernantes ya tenemos muchos aquí, ¿no? En la tierra. Esos sobran, ¿verdad? Que llegan, se ponen en un puesto y se sirven y se hacen millonarios y dejaron al pueblo más pobre todavía. Y llega el siguiente y el pueblo sigue más pobre y ellos más ricos. Y así.
Ese tipo de gobernantes no podían gobernar en el reino de Dios, ¿están de acuerdo? Pero a pesar, por eso digo, a pesar de quiénes eran, el Señor Jesús les iba a asignar un reino, porque no se trataba de quiénes eran ellos, se trataba de quién los había elegido, el que sí los iba a hacer ese tipo de hombres que se necesitan para el reino. ¿Sí? Es Él el que nos llevará a esas moradas celestiales en su reino, como les digo. Así como les da ánimo y aliento, y lo vemos aquí, ¿no? Así como se los está diciendo, así lo va a cumplir el Señor. Así como le está hablando a sus discípulos, ¿no? Eso que va a hacer, eso mismo se va a cumplir en nuestras vidas, ¿sí? Así como les dijo, yo pues, 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, así también Él a nosotros nos va a asignar una parte. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así, amados hermanos, debemos estar seguros que Él nos asigna ser parte de su reino por medio de Él mismo, porque Él ganó delante del Padre por todos sus méritos, no los nuestros, por los de Él, ese reino para nosotros. ¿Qué les está diciendo? Yo ya gané un reino, así como mi Padre me lo asigna a mí. ¿Qué creen? Ahora yo, a los que han creído en mí, yo les voy a asignar también un reino. De ese reino yo les voy a compartir y los voy a sentar, ¿no? A juzgar, dice, ¿verdad? Les asigno un reino y juzgarán ustedes las 12 tribus de Israel. ¿Y qué creen? Eso se va a cumplir. Se me había pasado incluir en la prédica, pero es lo que les digo, doy gloria a Dios, de veras que estar en el Espíritu hoy en la mañana que leí, estoy leyendo Apocalipsis y me doy cuenta y dije, me faltaba un detalle bien grande. El cumplimiento de esto que está prometiendo aquí el Señor a sus discípulos, ¿qué creen? Juan le fue mostrado en la isla de Patmos para escribir Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis 4, no está en la pantalla, Luz, porque eso apenas hoy en la mañana el Señor me lo mostró. Miren, Apocalipsis 4, cuando le es mostrada a Juan la adoración celestial, fíjense, Apocalipsis 4, ahorita les digo a partir de qué versículo. Vamos a leer desde el 1, yo se los leo. 4:1 en adelante. Ahí les va. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hijo, ¿qué nos dice esto? 24 tronos, 12 de la tribu de Israel, de los patriarcas que eran de la tribu de Israel, seguramente ahí estarán sentados. ¿Y los otros 12? Aquí están los apóstoles. Aquí están los apóstoles, ¿se dan cuenta? El Señor así se los prometió, que ellos iban a estar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí el Señor está hablando de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Del reino celestial, ¿no? En ese momento, cuando ya venga el Señor, cuando todo empiece a establecerse, ahí va a estar sentado Él en el trono y esos 24 ancianos.
¿no? Los 12 de las primeras tribus y los 12 discípulos, sus apóstoles que estuvieron con él en todas las pruebas, ¿no? Acuérdate que Judas no, él se perdió y hubo un sucesor. En Hechos, ¿recuerdan los primeros capítulos de Hechos? Eligen al sucesor de Judas, ¿no? ¿Sí? Oran y echan suertes. Matías. Matías. Matías es el sucesor de Judas. Entonces, seguro ahí vamos a ver a Matías, ¿no? Y después todos en las bodas del Cordero, donde estaremos también nosotros. Por la gloria de Él, ¿eh? No porque lo merezcamos, ¿verdad? No porque hijos somos nosotros, qué buenos somos, ¿verdad? Somos mejores que todos los de allá. No, simple y sencillamente porque hemos creído en el que se ganó ese reino y Él le ha placido compartirnos de ese reino, hacernos herederos también, ¿no? Lo dice en Efesios 1:11, más tarde Pablo lo iba a repetir, fíjense. Acompáñenme a Efesios 1:11, por favor, cómo el Señor nos va a heredar, nos va a compartir de ese reino. Efesios 1:11. ¿Listos? Dice, vamos a leerlo juntos. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta? En él, asimismo, tuvimos herencia. Quiere decir que vamos a heredar en él, ¿verdad? Por él y por el designio de su voluntad. No dice aquí porque nos lo ganamos, porque hicimos, porque fuimos, no, por su voluntad, por haber creído en él y porque él nos predestinó conforme al propósito, ¿verdad? De él mismo, del que hace todas las cosas. ¿Qué mayor honra podríamos recibir, amados, que esta, verdad? Gloria a nuestro Señor en verdad. ¿Qué más podríamos anhelar que esto? No se trata de heredar aquí, ¿no? Ni de heredar cosas, sino tener una vida eterna en las moradas celestiales, en ese reino. Estar ahí en ese reino por siempre es algo que verdaderamente, amados, debemos anhelar. Gloria al Rey de Reyes, ¿eh? Gloria al Señor de señores, que es nuestro representante delante del Padre, ¿verdad? A quien a pesar de nuestras iniquidades, Él decide compartirnos de su reino, ¿verdad? Al igual, a pesar de cómo se comportaron los apóstoles, decide ponerlos en tronos para que ellos juzguen a las tribus. Imagínense, increíble es nuestro Señor. ¿Cómo paga Él, verdad? ¿Cómo paga mucho más de lo que merecemos? Ya les levantó el ánimo, ya les dio aliento, pero ¿qué creen ahora? Los va a llevar a una situación triste nuevamente. Esa sobremesa era así como de vaivenes, ¿va? Está así, después así, y el ánimo otra vez para arriba, y ahora, ¿qué? Otra vez, después de esta noticia, yo creo que otra vez se volvieron a llenar de ánimo, ¿no? Y han de haber estado, no, abrazándose y brindando, ¿verdad? Diciendo, gloria a Dios. Y de repente viene una predicción. Ahora va a quedar expuesto uno de ellos, de los que más amor mostraba en su forma de seguir al Señor, ¿verdad? El que más siempre estaba ahí y dirigía y todo, ahora le va a tocar una predicción hacia él. ¿Quién es? Exacto, Pedro, ¿verdad? Ahora Pedro. El que había declarado, ¿recuerdan? Que el Señor era el Cristo de Dios. ¿Recuerdan? Mismo Pedro dijo, ¿y tú quién dices que soy? ¿No? ¿Qué dicen de mí? No, pues unos dicen que eres Elías, ¿no? No, otros dicen que eres Juan, ¿no? A ver, ¿y tú qué dices, Pedro? Que tú eres el Cristo de Dios. ¿Ah? Ok, tú eres el Cristo de Dios. Pues ahora viene esta triste crisis que se avecina y en la cual es
es parte de ella el buen Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a leer ahora del 31 al 34, por favor. Acompáñenme. Se los leo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Híjole. Imagínense cómo se sintió Pedro, ¿no? Con ese arrojo y esa valentía. No, Señor, yo voy a la cárcel contigo. Y es más, que me maten también. Dice: Pedro, ¿qué crees? ¿No? Tú me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo haga kikiriki, ya me habrás negado. No una, sino 3 veces. Hijo. Se dirige a Pedro, fíjense, como el líder de los discípulos primero, ¿no? Primero, ¿qué le dice? Satanás les está diciendo, le habla a Pedro: Simón, Simón, o sea, se dirige a él, pero está diciendo: os ha pedido, o sea, os es el plural, a todos ustedes me ha pedido para zarandearos como a trigo Satanás. Satanás los quiere zarandear. Pero yo he rogado por ti, o sea, por el que dice: yo a ti, Pedro, te voy a levantar, ¿no? ¿Para qué? Una vez que pase esto, tu fe no falte. Y tú, una vez que vuelvas, confirmes a tus hermanos, los vuelvas a traer. ¿Se dan cuenta? Se dirige a Pedro, al líder de ellos, ¿no? Sabemos que Pedro ejercía un liderazgo natural, ¿verdad? Siempre era el que los movía, el que iba, pues hay líderes así, ¿no? Naturales, ¿no? Ese era Pedro, al que se estaba refiriendo. El Señor iba a permitir que Satanás los zarandeara. ¿Para qué? ¿Por qué Satanás quería zarandearlo? Pues para probar su fe, a ver quién en verdad era de los discípulos, quién en verdad era hijo, ¿verdad? Y lo iba a zarandear. Y yo les diría: ¿cuáles son las mejores oportunidades que tenemos donde puede salir fruto en nosotros? Donde en verdad podemos ver si hay trigo. En las pruebas, en las peores situaciones, ¿no? El Señor las permite para ver en verdad de qué estamos hechos, quiénes somos, ¿no? Si en verdad hay fruto o no hay fruto. Si en esa zarandeada se va tu fe y dices: no, yo ya no, como gente que les he platicado, ¿no? Yo fui cristiano 15 años. Dije: ay, ¿cómo? O sea, ¿se puede dejar de ser cristiano? Pues entonces más bien no eras, ¿no? O sea, como fui y ya no soy, pues no eras, ¿no? No puedes dejar de ser cristiano nunca. Un verdadero creyente nunca deja de serlo. Es cristiano desde que es sellado, ¿no? Pero, ya saben, ¿no? Pues después de que me pasó, es que a mí me hicieron, me dijeron, ¿no? Me maltrataron en la congregación, ya saben, ¿no? Todas las historias que hoy escuchamos. Y ya no. Pues nunca salió, en esa zarandeada de Satanás, nunca salió fruto, no eras. No había fruto, eras cizaña, ¿no? Te parecías, o sea, quizá 15 años seguro alabaste junto con los demás, te aprendiste la palabra, ya decías amén, pero cuando vino la prueba, te fuiste para abajo. Y esas son las oportunidades que tenemos, amados, créanme, para poder ver que esas semillas, ¿verdad? Que se sembraron en nosotros dieron trigo. Hasta que se zarandean es cuando sale el trigo. Ay, si hay trigo aquí, ¿no? Si hay fe verdadera, si se mantuvo. Cuando tuvo la prueba,
En lugar de decir, no, yo ya no quiero nada, Señor, tú no me ayudas, tú no me contestas. No, se mantuvo, ¿verdad? Dijo, Señor, yo voy contigo. ¿Cuánta gente no hay que en cuanto viene la prueba, lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia? ¿No? Y dices, oye, ¿qué pasó? No, es que traigo muchos problemas, pastor. Pues, y entonces es cuando más debes de estar con el Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entraste a tu discipulado? No, es que traigo una de broncas en el trabajo. Pues con más razón, ¿no? O sea, es esa lógica que no puede entender uno. Lo primero que deja la gente es al Señor, que es al primero que debe de ir. Es cuando más de rodillas debes de estar. Oye, ¿qué pasó con el proyecto que iniciaste? No, pues no, yo no veo que jale, ¿no? Y entonces, ¿por qué no estás con el Señor, no? Más de rodillas, yo estaría más de rodillas. Está más complicada tu vida, más deberías de estar con el Señor, ¿no? Más deberías de estar rogándole. Pero es al revés. No sé por qué, pero es un efecto, bueno, sí sé, es nuestra naturaleza humana, ¿no? La misma que vemos en los discípulos, la misma que vamos a ver en Pedro. ¿Se dan cuenta? Esa misma, igualita. Señor, yo, aquí cuando todo está bien, ahí en la sobremesa, ¿no? En el aliento que les acababa de dar, ¿no? No, pues si me estás prometiendo un trono, yo voy contigo hasta la muerte. Y yo de veras, y a la cárcel y hasta morir. Y dice, Señor, ¿qué crees, Pedro? Ni siquiera, o sea, antes de que cante el gallo ya me negaste 3 veces. Y sabemos que iba a suceder. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Por eso puedo entender esa situación que nos pasa a todos. Primero, cuando están las cosas bien, gloria a Dios, amén, aleluya. Y cuando vienen los problemas, ¿dónde está el hermano que decía aleluya? ¿Dónde está el que dice amén? ¿Quién sabe, no? ¿Alguien sabe, no? ¿Qué pasó, hermano? Es que traigo broncas. Pues sí. Y entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es verdaderamente es algo natural que sale de todos. A veces quizá nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende muchísimo el leer esta situación de Pedro, ¿no? ¿Cómo Pedro? O sea, se hubiera a lo mejor esperado de cualquier otro, pero de Pedro, el más valiente, ¿no? De repente es el que lo niega, ¿no? Como se los he dicho la vez pasada que hablábamos también de esto, ¿no? Pedro, quien pudo cortarle hasta a la oreja a Malco, ¿no? Y hasta salió y contra todos, el día que estaba ya el Señor capturado ahí en la casa de Caifás, que le dice una criada, tú eres uno de ellos. Se achicó con la criada, imagínense, o sea, se pudo poner con un siervo y con gente con palos y espadas, con la guardia del templo y con la criada. No, mujer, que se hizo chiquititito. 3 veces, ¿no? Entonces imagínense, nosotros, amados, en verdad, debemos de estar bien firmes y cerca del Señor, porque el que diga que estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Tenga cuidado de no resbalarse y ¡zas! Entonces, en verdad, amados, esto es alguna profecía que nos debe de llevar a la reflexión. Esto era necesario. Y es necesario en la vida de todos nosotros. Y vamos a seguir pasándolo. Quien les diga, no, la vida ya en Cristo es de puro, es color de rosa y pura victoria, los está engañando. No es así, ¿eh? La vida en Cristo es en verdad, es pruebas, es padecer. Él nos llama a tomar nuestra cruz. Y la cruz que es bonita, ¿les gustaría estar cargando ahorita todos una cruz del tamaño de la que el Señor cargó? Pues no, ¿verdad? Es incómoda, es algo que duele, es algo que pesa. Esa es la verdad. Pero tenemos el ánimo del que ya ganó y el que nos va a dar la victoria en cada situación. ¿Qué creen? Es Él.
Y si te atreves a llevar la cruz y a negarte a ti mismo, te vas a tropezar muchas veces, porque la cruz pesa. Pero ¿qué crees? El que está ahí para levantarte cada que te vayas para abajo y va a levantar la cruz es Él. Te va a decir, ánimo, ánimo, yo estoy contigo siempre. Y lo prometí, ¿no? En el mundo en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Por eso vemos aquí que el Señor pues les estaba profetizando esto a los discípulos, ¿verdad? Una vez que no esté el maestro, prácticamente una vez que yo no esté, ¿qué creen? Sí, vendrán momentos también más difíciles, ¿verdad? Sí, van a ser zarandeados. Satanás los ha pedido para sacudirlos, ¿no? Pero le dice a Pedro, Pedro, todos van a ser sacudidos. 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Siendo el líder del grupo, el Señor planea fortalecerlo en la fe. Y aunque se va a caer, ¿no? Ya se lo está dejando dicho, ¿va? En la negación, dice el Señor, una vez que te levante de la caída, cuando vuelvas, cuando te levantes tú, vas a confirmar a tus hermanos. Sí tenía toda la intención, ¿verdad? De dar su vida, no lo dudo, pues porque sí era valiente Pedro y lo vimos, ¿no? Pero finalmente sabemos que el Señor ya sabía precisamente que sí lo iba a negar, ¿sí? Pero el ruego del Señor que está mencionando aquí, yo he rogado por ti, iba a lograr que Pedro se volviera a levantar, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Pedro lo negó? Que volteó a ver el rostro del Señor Jesús, lo voltea a ver y en ese momento canta el gallo. Hijo, que se puso a llorar, dice que amargamente, ¿verdad? Pues cómo no, el Señor se lo acababa de decir hace unas horas antes, ¿no? Pero sabemos que ahí el Señor le había dicho, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Quizá no se acordó en el momento de esto, nada más se acordó lo del gallo, ¿no? Y dijo, hijo, ya la regué. Pero el Señor también le había dicho, yo ya rogué para que tu fe no falte. Esa hermosa frase del Señor, yo he rogado por ti para que no falte, es en donde nosotros podemos ver que tenemos a un gran intercesor, ¿verdad? Que ruega por nosotros delante del Padre. Le ruega al Padre por nosotros. Y qué maravilla ver nuevamente cómo el Señor tiene ya todo decretado, ¿no? Permite cada situación, incluso con las obras de Satanás, para confirmarnos en la fe en Cristo. Para eso las usa, ¿eh? Permite que Satanás nos zarandee y haga cosas en nuestras vidas, pero lo usa para confirmar nuestra fe, para confirmar la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y después ya de esta triste, pero a su vez una alentadora predicción, ¿verdad? Es triste decirle, me vas a negar, pero es alentador el decir, pero yo ya rogué por ti, no te preocupes. ¿Sí? No va a faltar tu fe. Después de esta predicción triste, también le da ese aliento a la vez, ¿no? Pero yo ya rogué, no te preocupes. Y ahora les va a mostrar el último aspecto, el quinto, con el que va a terminar esta sobremesa, el cumplimiento profético. Este cumplimiento profético les va a dejar ver a través de la comparación de un hecho pasado, ¿sí? El Señor va a tomar un hecho pasado, cómo las cosas van a cambiar después de que Él sea capturado y llevado a la cruz, ¿ok? Acompáñame ahora al 35, vamos a leer primero el 35, por favor, el 22:35. Y dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, ¿no? Con toda claridad dijeron, no, no nos faltó nada. ¿Recuerdan que es cuando
2 veces. Primero los manda a los 12 a predicar sin bolsa y alforja. Lucas 9, que ya lo predicamos, del 1 al 6. Y en Lucas 10, del 1 al 12, manda a los 70. ¿Se acuerdan? Y de las mismas instrucciones, ¿no? Vayan de 2 en 2, pero nadie lleve ni bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Se acuerdan? Hasta descalzos los mandó. Y te decían, pues, ¿cómo no? ¿No vamos a llevar nada? Sin nada. Y el Señor, ¿qué les dice aquí? No les faltó nada, ¿no? Aunque ustedes creían que iban a necesitar, pues aunque sea para defenderse, ¿no? De los ladrones o algo, para caminar, nada les faltó. Pero ahora les va a dejar ver que las cosas iban a cambiar. Por un tiempo. Por un tiempo iba a ser difícil. Y vamos al 36, fíjense. Y les dijo, pues ahora, ¿sí? En ese entonces no les faltó nada. Bueno, ahora les digo, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Sí? Aquí está diciéndoles que va a haber un cumplimiento profético, ¿verdad? Del que está hablando el Señor. Aquí es precisamente que era necesario que fuera contado Él con los inicuos. ¿Sí? Sabemos que más adelante será crucificado precisamente junto a 2 malhechores, ¿verdad? Eso significa inicuo, ¿no? Malhechor, ¿sí? A los cuales, ¿qué? Uno lo crucificaron a su derecha y otro a la izquierda. Porque se tenía que cumplir, ¿qué? Todo, absolutamente todo lo que estaba escrito de Jesús el Mesías. Acompáñame a ver cuando Isaías profetizó esto. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Dice, por tanto, a ver, los espero ya lo leemos juntos. ¿Va? Ya está. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué dice ahí? Fue contado con los pecadores, ¿verdad? Ahí está el cumplimiento profético que había hecho ya Isaías, ¿sí? Está hablando de que todo se iba a cumplir y que ellos iban a ver ese cumplimiento hasta la última tilde de la palabra profetizada de Dios, la iban a ver cumplirse, porque siempre se cumple, ¿no? Lo podemos ver o no. Pero en ese momento, ¿qué creen? Que malinterpretaron las cosas. Aún no entendían todo por completo y pensaban que literalmente tenían que armarse con espadas. O sea que el Señor sí les estaba diciendo literal, vendan la bolsa, el que tenga una capa, compre la espada. Dijeron sí, ¿no? Y no entendieron que el Señor Jesús estaba previniéndolos, ¿no? Sobre lo que les iba a venir, que ya no iba a ser igual que antes, ¿no? Que cuando habían ido, ¿verdad? Sin bolsa y alforja, cuando el Señor era quien estaba conteniendo las fuerzas de las tinieblas y nadie los tocó en el camino, nadie les hizo nada, ¿sí? Y que regresaron maravillados a contarle al Señor, todo lo que dijiste fue cierto, ¿no? Y los demonios se sujetaban a nosotros. ¿Y qué creen? Ahora va a ser diferente, ¿sí? El Señor les está diciendo, ahora ya no, ahora si tienen bolsa, tómenla, ¿eh? Y si tienen alforja, agárrenla también y cómprense una espada. Pero no era para que se compraran verdaderamente una espada, sino porque ahora van a venir días difíciles. Es todo lo contrario de la primera vez. Ahora sí los van a perseguir y ahora sí puede ser, ¿verdad?
Y sabemos qué iba a pasar después, ¿no? Cada uno de ellos padeció. Por cierto, les recomiendo mucho, si pueden conseguir un libro que se llama Los mártires de la iglesia. Tenemos que leerlo, ¿eh? Hijo, cómo murió cada uno de ellos y cómo siguieron muriendo en adelante. Ese debe ser un libro casi, me dice mi profesor que me enseña hermenéutica e historia, él dice, es el libro de cabecera después de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Después de la Biblia, dice, ese debería ser el libro de cabecera de un cristiano, para que veamos verdaderamente todo lo que vivieron, ¿verdad? Y padecieron esos hombres que el Señor escogió. No fue cualquier cosa, ¿eh? Fueron cosas terribles. Sabemos que a Pedro lo crucificaron incluso de cabeza, ¿no? Bueno, él lo pidió, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería ser crucificado como su Señor. O sea, era mucha deshonra para él. A mí pónganme, pero al revés, ¿no? Y pues ellos pensaban que se tenían que armar literalmente, ¿no? No entendieron que el Señor Jesús solo los prevenía, ¿no? Y podemos verlo en la respuesta que el Señor les da precisamente en el 38, ¿no? Se da cuenta que no entienden porque hay alguien que agarra y dice 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor dijo, basta. Dijo, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo podían creer con todo lo que les había enseñado que en verdad venía a ser una revuelta armada o no? Sí, Señor, aquí tenemos 2 espadas, ¿no? Seguro eran las de los celotes. ¿Se recuerdan que había 2 de ellos que eran celotes? ¿Sí? Que era Judas y Simón, el celote, no Simón Pedro, sino el otro. Eran de la secta de los celotes, que sí eran sectas armadas. Ellos pertenecían a las sectas que querían liberar a los judíos, al pueblo de Israel, de Roma, ¿sí? Y se organizaban y empezaron a juntar. ¿Recuerdan cuando vimos la caída del templo? Que fue esa revuelta armada contra Roma, que los que la organizaron fueron los celotes. Ellos fueron los que organizaron. Ellos ya se habían seguido armando. Y ya después sacaron las armas para atacar a Roma, pero los aplastaron, ¿sí? Entonces, aquí ellos todavía creían esto, que debían armarse. Por eso el Señor abruptamente dijo, basta. Y salió a Getsemaní, ¿sí? Después de esa muy triste sobremesa, sabemos que el Señor tiene que poner fin a las suposiciones, ¿verdad? Y salir a que se dé cumplimiento a lo que Dios tenía destinado para él. En ese momento dice, basta, y va a salir a Getsemaní. Y lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Pero en este aspecto de las espadas, sabemos que finalmente uno de ellos sí se la llevó, lo decíamos ahorita, ¿verdad? Uno de ellos sí se escondió el arma, o sea, y ahí la llevaba, ¿no? Pedro, ¿verdad? Pedro sabemos que iba a desenfundar la espada y cortarle la oreja a uno de los siervos, ¿verdad? Del sumo sacerdote, a Malco. Pero yo les diría, nuevamente podemos ver cómo todo está predestinado por el Señor. Porque el Señor, por supuesto, sabía, ¿no? El Señor nada lo agarra desprevenido, nunca ha dicho, ay, ¿a poco en qué momentos Pedro sacó la espada? No, el Señor sabe todas las cosas y todo lo que sucede, aunque nosotros queramos actuar y ayudar en los planes del Señor, ¿qué creen? Él tiene ya todo bien predestinado. Lo que Él tiene decretado se va a cumplir. Con nuestro mismo libre albedrío actuando de cualquier forma, ¿sí? Así como Pedro sin entender, como ellos sin entender, lo que el Señor tiene predestinado se cumple porque Él ya lo decretó. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Precisamente, ¿no? Vemos que Judas, con su libre albedrío, actúa para entregarlo, ¿no? Y vemos a Pedro sacando la espada, ¿no? Es lo que vamos a ver el próximo domingo, para defender a su Señor.
Y que Jesús, ¿saben por qué lo permite el Señor Jesús? ¿Por qué permitió? Le dijo a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Y sabía que Pedro pues, seguro traía la espada. Lo hizo únicamente para volver a mostrar su poder y dar testimonio a los presentes. Porque, ¿qué creen? Y lo que iba a hacer, ya lo sabemos, ¿no? Le iba a pegar esa oreja que le corta a Malco, iba a tomarla el Señor Jesús y se la vuelve a pegar de manera maravillosa, ¿no? Como el último milagro ahí que les iba a mostrar, ¿sí? Finalmente Dios permite cada situación para que se dé el cumplimiento profético de las Escrituras. Yo pienso que con esa obra maravillosa como la que hizo en ese momento, ¿no? De pegarle la oreja, se hubieran podido dar cuenta que Jesús era el ungido de Dios. Los que venían, ¿no? Toda la guardia, los ancianos, los sacerdotes, al ver que les pegaba, era como otra oportunidad que estaba dándoles el Señor, ¿no? Permitió que Pedro llevara la espada, la cortara, para que los demás vieran su poder, ¿no? Ahí está, miren. Estoy seguro, que muchos de los que iban a capturarlo con palos y todo han de haber dicho, ¿a quién vamos a agarrar? Y recuerden, lo vamos a ver el próximo domingo, pero se los voy adelantando, que en Juan dice que cuando le preguntan la primera vez, ¿verdad? Y les dice, ¿a quién buscáis? ¿No? A Jesús, soy yo. Cuando dice, yo soy, cayeron todos en la tierra, dice. Imagínense nada más el poder que estaban viendo. O sea, yo me pongo a pensar, ¿y cómo no se arrepienten? ¿Cómo no pudieron decir, no, échense a correr, ¿no? Pero bueno, todo el Señor lo iba a permitir para que se cumpliera precisamente la Escritura. Teniendo el poder que tenía, lo iba a hacer para que se cumpliera la Escritura. Todo era parte del cumplimiento que ya tenía planeado con el Padre antes de la fundación del mundo. Y ya estaba profetizado miles de años antes. ¿Cómo podemos estar armados nosotros? Como lo dijimos en el principio, ¿no? Pues con la espada de dos filos, ¿verdad? Nuestra espada es esta. Bien armados y sabiéndola utilizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el Señor nos deja ver que todo estaba planeado y estaba ya planeado para salvarnos, ¿verdad? Y les hablaba de llevar una espada también, ¿sí? Porque sabía que ellos iban a seguir conquistando, iban a salir a seguir conquistando un reino, ¿no? Pero esa espada precisamente no era la espada de hierro, ¿no? Uh-huh. El Señor mismo, miren, les leo rápido. Mateo, ahí, y ese sí lo puse, ¿no? Creo, Luz. Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar. Fue después de que Pedro le cortó la oreja. Vuelve tu espada a su lugar, le dijo a Pedro, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y vimos que fue cierto, ¿no? Lo que les decía, con los celotes en la revuelta, en el levantamiento armado contra Roma, ¿qué les pasó? Todos murieron y los que no fueron capturados, ¿verdad? Por levantarse con espadas. Se cumplió lo que dijo el Señor. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Que lo veíamos en el estudio, ¿verdad? Serían como 72,000 ángeles. ¿Acaso creen que yo no pudiera llamarles? ¿No? Y ahorita bajarían y acabarían con todos. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. Pues por eso el Señor, pues no lo hizo, ¿verdad? Dijo, no, me entrego. Y sabemos que se entregó para que se viera que todo estaba planeado y así lo había planeado para salvarnos. No con espadas de hierro, ¿no? El reino tenía que seguir, ¿sí? Tenían que seguir avanzando, pero no con... Él se los dice. Entonces, guarda esa espada, porque los que tomen espada, perecerán, ¿no? Aquí lo dice en Lucas así, ¿ok? Entonces, en Mateo. Uh-huh. Entonces, es algo que el Señor deja claro. No es con espadas
como nosotros tenemos que seguir aumentando el reino, ¿no? No espadas de hierro. Amados hermanos, debemos en verdad sentirnos agradecidos y seguros de tener ese Salvador tan poderoso que obra sobre nuestras vidas. Debemos tomar el ejemplo de estos hombres a quienes Él escogió como discípulos, ¿no? Para no caer en los mismos errores. Quizá hoy podemos ver y decir, ¿cómo Pedro hizo eso? Tomemos ese ejemplo de un hombre como Pedro que cayó, para que nosotros, que hoy conocemos esos pasajes revelados, ¿sí? No hagamos lo mismo. No caigamos en esos mismos errores. Que digamos, yo puedo dar y hacer para mi Señor, pero como Pedro, acobardarnos en cualquier momento y negarlo, ¿no? Yo sí, Señor, ahora sí te voy a seguir. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Ahora sí voy a leer y apenas llega mañana, ¿no? Apenas antes de que cante el gallo ya no, lo hicimos. Es muy cierto. Debemos de tomar ese ejemplo para que no nos suceda así, para que no nada más prometamos al Señor y no hagamos, ¿sí? Porque el Señor sabemos bien que está rogando por nosotros. Debemos de tener ánimo y cada que estemos desanimados, que no tengamos ganas de leer, que no tengamos ganas de entrar a un discipulado, que no tengamos ganas de estudiar la palabra, digamos, el Señor está ahí todos los días rogando por mí y yo, ¿no? El Señor está rogando por mí y aunque estoy desanimado hoy, caído, el Señor está pidiendo por mí para que mi fe no se caiga. Hagámoslo así. Pensemos siempre en eso. ¿Qué sucedió en ese momento con Pedro? Que el Señor seguía rogando por él, ¿verdad? En el momento que lo vio, estoy seguro, cuando volteó a verlo y que lo negó, el Señor lo que estaba diciendo no era, ya ves, te dije. Eso seguro no era lo que él decía. Seguro le quería recordar, no te preocupes, Pedro. Yo te dije que iba a rogar por ti para que tu fe no decaiga. Así veámoslo nosotros. La tentación de pensar nada más en lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Siempre va a estar. Por lo regular siempre tendemos a eso. Pero cuando estemos desanimados, cuando no tengamos ganas, más bien vayamos a pensar en la promesa del Señor que dijo que siempre iba a estar con nosotros. Mejor vayamos y recordemos esta promesa que Él dijo que iba a rogar por nosotros. Y abre tu Biblia, ¿no? No nada más te quedes con, no, pero el Señor prometió y está rogando. Es mañana, no, ahora. Toma tu Biblia y léela. Aprende a manejarla. ¿Sí? Aprende a manejar la espada. ¿Qué es lo que te ha mandado el Señor? Quizá queramos salir, como les dije hace rato, ¿no? A pelear con la espada y equivocarnos como Pedro. Pero aún ahí el Señor, ¿qué creen? Nos va a librar de los problemas. A pesar de que también tomemos nuestra propia fuerza, ahí va a estar el Señor rogando por nosotros y ayudándonos. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y créeme que en verdad lo va a cumplir. Gloria a nuestro poderoso Salvador y Señor Jesucristo. Dios los bendice.